En 1991, Estados Unidos eligió el avión equivocado. No lo dice ningún crítico, no lo dice ningún periodista de opinión. Lo dicen los datos técnicos del programa, los registros de prueba parcialmente desclasificados, y lo sugiere con claridad lo que está ocurriendo ahora mismo en el mayor programa de aviación militar del siglo XXI. El avión que perdió se llamaba IF-23. Era más sigiloso, más veloz en crucero supersónico, y según los ingenieros que lo construyeron, técnicamente superior en las capacidades que más importan hoy. Su rival, el IB-22, ganó la competición, entró en producción como el IB-22 Raptor y se convirtió en el caza más famoso del mundo. Pero el F-23 nunca murió del todo. Y lo que está ocurriendo ahora con el F/A-XX, el caza de sexta generación de la Marina de los Estados Unidos, el programa que puede redefinir la guerra aérea en el Pacífico, es la prueba de que aquel avión olvidado siempre tuvo la razón. El Y-23 alcanzó supercruise, es decir, velocidad supersónica sostenida sin usar el postcombustor, el sistema que normalmente consume combustible extra para empujar el avión más allá de la velocidad del sonido. Lo hizo a más de Mach 1,6 en las pruebas documentadas del programa. Su rival, el IF-22, alcanzó supercruise a aproximadamente Mach 1,58. No es una diferencia pequeña. En términos prácticos, el Y-23 podía cruzar zonas de amenaza enemigas en menos tiempo, consumiendo menos combustible adicional con mayor margen de maniobra táctica. Y en cuanto a firma radar, la sección transversal equivalente del YF-23, que mide qué tan visible es un avión en los sistemas de detección enemigos, era inferior a la del prototipo que después se convertiría en el Fu-22. En otras palabras, el Fu-23 era más difícil de ver en el radar que el avión que ganó la competición. Más rápido, más invisible. Y aún así, perdió. La derrota del Y-23 no fue una derrota tecnológica, fue una derrota política, doctrinal y empresarial simultánea. Primero, la doctrina. En 1991, la doctrina de combate aéreo de los Estados Unidos todavía valoraba la maniobrabilidad en combate cercano como una capacidad esencial. Los evaluadores del programa ATF, el programa de caza de superioridad aérea avanzada, valoraron positivamente el sistema de empuje vectorial del Y-Brigada F-22, que le permitía mover las toberas del motor para girar el avión en ángulos imposibles para un avión convencional. El IF-23 no tenía ese sistema. Estaba diseñado para otra cosa, matar al enemigo antes de que el enemigo supiera que había un avión ahí. Ese concepto, en 1991, era correcto, pero la mentalidad no estaba aún preparada para adoptarlo por completo. Segundo, la industria. El IB-23 era un proyecto conjunto de Northrop y McDonnell Douglas, y McDonnell Douglas atravesaba serias dificultades financieras en aquella época. La planta de Long Beach, en California, era económica y políticamente sensible. El consorcio detrás del F-22, formado por Lockheed, Boeing y General Dynamics, tenía más músculo industrial, más experiencia gestionando programas de esa escala y más relaciones dentro del Pentágono. En 2003, McDonnell Douglas dejó de existir, absorbida por Boeing. El Y-23 quedó huérfano de empresa. Sus dos únicos prototipos terminaron en museos. Pero la pregunta que corresponde hacer ahora no es por qué perdió, es por qué regresa. El mundo de 2024 no es el mundo de 1991, y hay un dato concreto que cambia absolutamente todo el escenario estratégico en el que se mueve la aviación naval americana. El alcance. El F/A-18 Super Hornet, el caza embarcado principal de la Marina de los Estados Unidos en servicio, tiene un radio de combate en misión de ataque con carga estándar de aproximadamente 720 kilómetros. Es el avión que despega de los portaaviones americanos para atacar objetivos. El misil antibuque balístico chino DF-21D, conocido en medios de defensa como el asesino de portaaviones, tiene un alcance documentado de aproximadamente 1500 kilómetros. Hagan el cálculo, si el portaaviones tiene que mantenerse fuera del alcance de ese misil para sobrevivir, el Super Hornet que despega de él no llega a los objetivos. Y si el portaaviones se acerca lo suficiente para que el Super Hornet llegue a los objetivos, el portaaviones está dentro del rango de los misiles chinos. Eso no es una táctica, es una trampa. Y esa trampa es la razón de existencia del FA-XX. El FA-XX es el programa de la Marina de los Estados Unidos para desarrollar el caza embarcado de sexta generación que reemplazará al F/A-18 Super Hornet. El objetivo oficial es tenerlo operativo en los primeros años de la década de 2030. Sexta generación significa que va un escalón técnico por encima del F-30, I-5 y el F-22, los mejores aviones en servicio hoy. No es solo más sigiloso o más rápido. Es un avión concebido para operar en un entorno de combate radicalmente distinto al de las últimas décadas. Los requisitos técnicos publicados por la Marina en documentos de planificación abiertos al Congreso incluyen varios elementos que no tienen precedente en ningún avión en servicio actualmente en el mundo. Primero, un radio de combate significativamente superior al del Super Hornet.
Los análisis del Instituto Mitchell y del Centro de Evaluaciones Presupuestarias y Estratégicas, dos instituciones independientes de análisis de defensa americanas, estiman que el objetivo es superar los 1.500 kilómetros de radio de combate operando desde portaaviones. Eso resuelve exactamente el problema del DF-21D. Si el FA-XX puede operar con ese alcance, el portaaviones puede mantenerse fuera del rango de los misiles chinos y el avión, aún así, alcanza sus objetivos. La trampa desaparece. Segundo, inteligencia artificial integrada en los sistemas de combate. No hablamos de asistencia al piloto. Hablamos de sistemas de toma de decisiones autónomas que procesan información de sensores, drones de apoyo y redes de datos en tiempo real para ayudar al piloto en fracciones de segundo. Tercero, y esto es lo que conecta directamente con el F-23, el FA-XX está diseñado para liderar una flota de drones de combate autónomos conocidos como Collaborative Combat Aircraft. El avión tripulado actúa como cerebro. Los drones realizan las misiones de mayor riesgo. Es una doctrina de combate que no tiene equivalente en ningún avión en servicio hoy. Pero hay un nombre que aparece en los documentos de competición del FA-XX y que nadie esperaba ver de nuevo. Northrop Grumman. El mismo fabricante que construyó el YMP-3 está de vuelta, y lo que ha presentado para el FA-XX tiene el ADN de aquel avión que perdió hace 33 años. Northrop Grumman llega a la competición FA-XX con 3 ventajas que ningún otro fabricante puede replicar. La primera es el B-2 Spirit. Northrop es el fabricante del bombardero furtivo más avanzado en servicio en el mundo occidental. Llevan décadas desarrollando tecnología de baja observabilidad, de supresión de firma radar e infrarroja, que no tiene paralelo entre las empresas de defensa del planeta. Ese conocimiento acumulado entra directamente en el FA-XX. La segunda ventaja es la experiencia con aeronaves de configuración inusual. El B-2 es un ala volante, un avión sin cola convencional que desafía la aerodinámica tradicional. El YF-23 tenía una configuración con superficies de control en V en la cola y sin estabilizador vertical convencional. Northrop sabe cómo hacer aviones que parecen imposibles pero que vuelan con estabilidad excepcional. Y la tercera es el legado técnico del propio YF-23, que nunca fue descartado internamente. Publicaciones especializadas como Aviation Week y Space Technology, y plataformas de análisis de defensa como Breaking Defense, han señalado en sus coberturas del programa FA-XX que el concepto de Northrop Grumman incorpora elementos de diseño directamente conectados con la filosofía del YF-23. La geometría plana del fuselaje para reducir la exposición al radar, el tratamiento de las toberas de motor para minimizar la firma infrarroja, y la priorización del sigilo y el alcance sobre la maniobrabilidad en combate cercano. Ese tratamiento de las toberas no es un detalle menor. El YF-23 usaba una salida de gases en ranura larga y plana en la cola, en lugar de la tobera circular típica de los cazas, precisamente para mezclar los gases calientes del motor con el aire frío exterior antes de salir al exterior. Eso reducía radicalmente la firma infrarroja, haciendo el avión casi indetectable para misiles de búsqueda de calor. Esa solución de ingeniería, diseñada en los años 80, es hoy uno de los requisitos técnicos centrales del FA-XX. El YF-23 no era un avión adelantado a su tiempo por accidente. Sus diseñadores estaban pensando en una guerra que tardó décadas en llegar, y esa guerra está llegando ahora. Paul Metz, piloto jefe de pruebas de Northrop para el programa YF-23, ha declarado en diversas entrevistas a publicaciones de aviación a lo largo de los años que el equipo estaba convencido de haber presentado el mejor avión técnicamente posible en aquella competición, y que la derrota nunca fue consecuencia de un fallo del avión. Esa convicción no desapareció con la derrota, y 3 décadas después, con un mundo estratégico radicalmente distinto, Northrop tiene la oportunidad de demostrarlo. Pero hay algo que aparece en los análisis del programa FA-XX que cambia completamente la dimensión económica de todo esto. Porque el FA-XX no va a ser barato, y el historial de los programas de aviación de combate americanos en materia de costos es como mínimo inquietante. ¿Cuánto cuesta en realidad el FA-XX y por qué el Congreso sigue aprobando el gasto? Eso es exactamente lo que viene ahora. El F-22 Raptor entró en producción con la previsión de fabricar 749 unidades. Cerró su línea de producción en 2011 con 187 aviones construidos. El costo por unidad en el momento del cierre del programa superaba los $300 millones en valores de entonces. El F-35, el otro gran programa de quinta generación, ha generado hasta la fecha un costo de ciclo de vida total estimado en más de $1.7 billones, convirtiéndolo en el programa de armamento más caro de la historia de la humanidad. El FA-XX se enfrenta a ese mismo problema de escala, y en este caso con requisitos técnicos todavía más exigentes que los del F-22 o el F-35.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos publicó en 2023 un análisis en el que advertía que el costo unitario del FA-XX podría situarse entre los 300 y los 400 millones de dólares por avión en configuración inicial, dependiendo del ritmo de producción y de las capacidades finales integradas. Para situar eso en contexto, un portaaviones de clase Gerald R. Ford, el más moderno en servicio en la Marina Americana, tiene un costo de construcción de aproximadamente 13.000 millones de dólares. Dotarlo con una ala aérea completa de FA-XX añadiría varios miles de millones más solo en aeronaves. La pregunta lógica es, ¿por qué el Congreso sigue aprobando el gasto? La respuesta está en el análisis estratégico, no en la contabilidad inmediata. Los analistas del Centro de Evaluaciones Presupuestarias y Estratégicas han calculado que si China continúa el ritmo de desarrollo de su aviación naval y sus sistemas de defensa antiaérea avanzada tal como lo ha hecho entre 2010 2024. Para finales de la década de 2030 el F-A-18 Super Hornet en servicio habrá quedado técnicamente obsoleto como plataforma de penetración en entornos defensivos de alta intensidad. En términos directos, si hubiera un conflicto en el estrecho de Taiwán o en el mar del sur de China en los años 30, el avión que hoy llena los portaaviones americanos no podría llegar a donde necesita llegar sin ser destruido antes. Eso no es especulación de analistas independientes, es el análisis oficial recogido en documentos de planificación de la propia Marina, revisados por el Congreso en sesiones de presupuesto abiertas. El FA-XX no es caro porque sea un capricho tecnológico, es caro porque el costo de no tenerlo es mayor. Pero hay algo más profundo que el dinero, algo que conecta el fracaso del F-23 en 1991 con el diseño del FA-XX en 2024 de una manera que va más allá de la tecnología, la doctrina. En 1991, la doctrina de combate aéreo americana seguía valorando la maniobrabilidad en combate cercano como capacidad esencial de un caza de superioridad aérea. Los generales que evaluaron el ATF todavía podían recordar los combates de Vietnam, donde la maniobrabilidad marcó la diferencia entre la vida y la muerte. El FA-XX existe precisamente porque esa doctrina ha muerto. El combate aéreo del futuro no va a decidirse entre dos aviones girando alrededor del otro a corta distancia. Va a decidirse en misiles de largo alcance lanzados antes de que el enemigo haya detectado el avión agresor, en guerra electrónica que ciega los sistemas de radar y comunicaciones del rival, en redes de sensores que procesan datos de docenas de fuentes simultáneas y seleccionan el blanco en milisegundos, y en drones autónomos que toman los riesgos que ningún piloto debería asumir. El IF-23 fue diseñado exactamente para ese tipo de guerra, sin combate cercano, sin maniobrabilidad espectacular, con sigilo máximo, alcance largo y la capacidad de atacar antes de ser detectado. En 1991 eso era demasiado adelantado, demasiado teórico, demasiado alejado de la doctrina vigente. En 2024 es exactamente lo que la Marina de los Estados Unidos está pidiendo en sus requisitos para el FA-XX. Y ahí viene lo que nadie esperaba saber sobre la competición que va a decidir quién construye este avión. La competición FA-XX enfrenta a dos empresas que representan filosofías de diseño radicalmente distintas. Boeing llega con décadas de experiencia en aviación embarcada. El F-A-18, en sus versiones clásica y Super Hornet, es un avión de Boeing. La compañía conoce mejor que nadie las exigencias del aterrizaje en portaaviones, la estructura que tiene que aguantar el impacto violento del cable de frenado, los sistemas de plegado de alas para que el avión ocupe el menor espacio posible en cubierta, la protección contra la corrosión del ambiente marino. Boeing tiene ese conocimiento acumulado durante 40 años y lo pone sobre la mesa. Northrop Grumman llega con algo diferente. Northrop es el fabricante del B-2 Spirit, el bombardero furtivo más avanzado del mundo en su categoría, un avión que puede penetrar los sistemas defensivos más sofisticados del planeta sin ser detectado. Lleva décadas desarrollando tecnología de baja observabilidad que no tiene equivalente entre las empresas de defensa occidentales, y llega también con el legado técnico del YF-23, con toda la investigación de ingeniería que ese programa generó y que nunca fue descartada internamente. Publicaciones especializadas citadas anteriormente han señalado que el concepto de Northrop para el FA-XX incorpora una geometría de fuselaje con rasgos directamente conectados al YF-23. La sección delantera ancha y aplanada para minimizar la reflexión de señales radar desde los ángulos frontales, las entradas de aire integradas bajo el fuselaje para reducir su exposición a los radares terrestres, y la salida de gases en ranura, el mismo principio de tobera que el YF-23 usó para reducir su firma infrarroja. Hay además una capacidad específica de Northrop que resulta decisiva para el FA-XX, la experiencia con aviones de configuración aerodinámica no convencional. El B-2 es un ala volante sin fuselaje ni cola convencional. El IF-23 tenía superficies en B y configuración de cola inusual.
Northrop sabe diseñar y hacer volar aviones que desafían la aerodinámica tradicional con estabilidad excepcional. Para el FA-XX, con sus requisitos de sigilo extremo, eso no es una ventaja menor, es central. Y entonces está la parte que casi paraliza el programa, una variable que nadie había incluido en los cálculos iniciales. En el año fiscal 2024, la Marina de los Estados Unidos inició formalmente la fase de análisis de alternativas del programa FA-XX. Es el proceso técnico en el que se evalúan las distintas configuraciones posibles antes de comprometerse con un diseño definitivo y un fabricante único. El secretario de la Marina, Carlos del Toro, declaró públicamente ante el Congreso en 2023 que el FA-XX era una prioridad irrenunciable para la superioridad aérea naval americana y que el programa avanzaría aunque eso requiriera reasignar recursos de otros proyectos. Las estimaciones más sólidas de analistas independientes sitúan la decisión de diseño definitivo en torno a 2027, con producción inicial que podría comenzar en los primeros años de la década de 2030. Pero hay una variable que los titulares no suelen mencionar y que puede alterar el programa de forma radical: los drones de combate autónomos. El FA-XX no está concebido como un avión que opera solo, está concebido como el elemento central de un equipo aéreo. El avión tripulado actúa como cerebro y como plataforma de mando. A su alrededor vuelan drones autónomos de apoyo, los Collaborative Combat Aircraft, que realizan las misiones de mayor riesgo, la supresión inicial de defensas enemigas, el reconocimiento en zonas de alta amenaza, la saturación de sistemas de misiles adversarios. Eso transforma completamente la economía del combate aéreo. Si el FA-XX puede operar junto a 4 o 6 drones de apoyo, con un costo unitario de entre 20 y 40 millones de dólares cada uno, el precio real de una misión de alta complejidad se distribuye de forma radicalmente distinta. El piloto permanece fuera del rango de mayor peligro. Los drones asumen el primer contacto. Y el FA-XX actúa desde una posición de ventaja informacional y táctica que ningún sistema en servicio hoy puede igualar. China está viendo exactamente esto y está reaccionando. El FA-XX no es un programa que ocurra en el vacío, es la pieza central de una carrera de armamento aeronáutico que ya está en marcha y que tiene consecuencias concretas. China ha seguido el desarrollo del FA-XX con una atención que se puede medir en sus propias decisiones de programa. El desarrollo chino de un combatiente de nueva generación para sustituir al J-20, designado provisionalmente por analistas occidentales como JXX, ha acelerado su cronograma en paralelo al avance del programa americano. En enero de 2024, medios especializados y plataformas de seguimiento aeronáutico como The War Zone publicaron y analizaron imágenes de lo que parecía ser un prototipo chino de combatiente de nueva generación, realizando pruebas en las instalaciones de Chengdu. El análisis posterior por parte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos identificó características de baja observabilidad avanzada y una configuración aerodinámica coherente con las capacidades que se atribuyen a un diseño de sexta generación. China no está esperando al FA-XX, está compitiendo con él en tiempo real. Rusia, aunque económicamente debilitada por el conflicto en Ucrania, mantiene activo el programa de desarrollo del Su-57 mejorado y ha declarado su intención de escalar hacia capacidades de sexta generación en un horizonte de 2035, aunque los analistas occidentales consideran ese calendario poco realista dadas las actuales condiciones económicas y el aislamiento tecnológico derivado de las sanciones internacionales. En ese contexto geopolítico, el FA-XX no es el sucesor del Super Hornet, es la respuesta de los Estados Unidos a un mundo en el que la ventaja técnica ya no puede darse por garantizada. Y la pregunta que permanece abierta es si esa respuesta llegará a tiempo. Volvamos al principio, al avión que perdió. Los dos prototipos del YMP-3 existen todavía. El PAV-1, conocido como Grey Ghost por su acabado en gris uniforme, está expuesto en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio. El PAV-2, bautizado Black Widow II por la araña viuda negra pintada en su fuselaje, se encuentra en el Museo del Aire y del Espacio del Valle de San Fernando, en California. Son aviones reales, se pueden ver. Y cuando los ves, o cuando estudias las fotografías técnicas que conservan los museos, se entiende por qué tantos ingenieros de defensa han repetido durante décadas que el YV-23 era el avión que debería haber ganado. El YV-23 perdió en 1991 por razones que en su momento parecían racionales. La maniobrabilidad importaba más que el sigilo, la política industrial pesaba, y el futuro del combate aéreo no se veía con la claridad con que se ve hoy. 33 años después, ese futuro ha llegado, y resulta que el avión perdedor tenía razón. El FA-XX es el proyecto que más directamente hereda la filosofía del YV-23. Sigilo sobre maniobrabilidad, alcance sobre velocidad de giro, invisibilidad sobre espectacularidad en combate cercano.
Y en una competición donde Northrop Grumman vuelve a ser candidato, donde la misma empresa que diseñó el YF-23 está sobre la mesa con un concepto que recupera ese ADN, hay algo que, para los que seguimos la historia de la aviación, resulta difícil de ignorar. La Marina Americana no está eligiendo solo un avión, está eligiendo una manera de entender la guerra aérea del siglo XXI. Y esa manera de entenderla es la que el YMP-3 intentó enseñar hace más de 3 décadas sin que nadie estuviera del todo preparado para escuchar. Lo que ocurra entre 2027 y 2035, cuando se tome la decisión definitiva y cuando vuele el primer prototipo del FA-XX, dirá si la historia de la aviación militar repite el error de 1991, o si esta vez, finalmente, se elige al avión correcto. Si este análisis te ha dado una perspectiva que no tenías antes sobre cómo se construye realmente la superioridad aérea, y si quieres seguir de cerca el desarrollo del FA-XX y los programas que van a definir la aviación militar de la próxima generación, este canal es exactamente el lugar donde eso va a contarse. Y ya sabes cómo asegurarte de no perderte ninguno de esos vídeos.